inocente como es para toda la familia. En esta ocasión seguiremos con el estudio de Daniel, referente a Daniel en el foso de los leones. Como hablamos ayer, hablamos del horno de fuego. Ahora vamos a hablar de Daniel en el foso de los leones. Luego hablaremos de la estatua de Nabucodonosor. Daniel en el foso de los leones. Este episodio, el capítulo 6 de Daniel, fue en el reinado de Darío el Medo, de Media. Darío de Media era el reino de Media y de Persia, pero porque estaban ligados uno con otro, de Media y de Persia. Entonces, hubo Daniel, como era un pequeño funcionario del gobierno en esa época ya de Babilonia, hubo una ley para que todo el mundo la cumpliese, eh, pero Daniel, como era creyente en su Dios, el Dios de Israel, no le convenía esa edicto que ellos querían que él cumpliese porque iba en contra de su Dios, el Dios de Israel. Entonces ellos fueron ante Darío, ante el rey Darío, para que lo obligase a cumplir esa ley a Daniel. Daniel fue y se puso a orar 3 veces al día, con las puertas abiertas a Jerusalén. Entonces, ¿qué pasó con esto? Darío, el rey Darío, eh, le dijo a Daniel, se entristeció mucho porque él quería mucho a Daniel, pero eh, le dijo a Daniel, bueno, esta ley hay que cumplirla porque es la ley de Media y de Persia y no se puede abrogar, no se puede derogar. Entonces, ¿qué pasó con esto? Entonces el rey Darío le dijo, bueno, hay que cumplir la ley obligatoriamente. Entonces, ¿qué te dije yo, Ofelia? Entonces, el rey Darío se entristeció en gran manera y le dijo, bueno, si no cumple la ley, va a tener que ser echado a un foso de los leones. Entonces, Daniel fue en las cosas de su Dios, al cabo de los 30 días, él lo hallaron orando a su Dios, entonces eso era una ley que no se podía hacer. Entonces Daniel fue llevado ante el rey y acusado por eso, y fue lanzado a un foso de los leones por el rey Darío, porque ellos creían que su Dios no le iba a poder ayudar a eso. Eh, entonces, ¿qué pasó? Cuando Darío al otro día fue a buscar a Daniel. Daniel, el Dios de Daniel, envió a un ángel para que cerrara la boca de los leones y no le pasara nada. Eh, entonces, ¿qué pasó en ese capítulo? Que eh, Daniel fue librado del foso de los leones a través de su Dios, de las oraciones a su Dios. Eh, los que lo acusaban, cuando él salió del foso, fueron echados y fueron despedazados inmediatamente, hijos, mujeres y todas esas cosas, los que lo acusaron a Daniel, fueron echados todos con sus hijos y sus mujeres a los leones para que se lo comieran y los leones lo acabaron a todos. Esto es un relato para que entendamos que el Dios de Daniel es el mismo Dios de nosotros, un mismo Dios verdadero, que es el mismo Dios en el cual nosotros creemos porque leemos la palabra de Dios que fue escrita. Así, para que nosotros entendamos la palabra de Dios, y fue el Dios de nosotros que libró a Daniel también, porque es el único Dios verdadero que hay. Entonces, debemos entender esto, hermanos, en este estudio. Y esto es un relato que se refiere al mensaje que Dios le da al hombre, es decir, a la intermediación que hay desde el principio de cuando el hombre pecó para que el hombre fuera salvo. Y esto es un relato sobre eso. Viene el estudio de la estatua de Nabucodonosor y explicaré cómo el Señor viene tratando con el pueblo hebreo y le da algunas
pautas y le da algunas cosas del futuro que van a ocurrir en el futuro para que entendamos mejor la palabra de Dios y podamos comprender que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Este fue el relato de Daniel para que entendamos que Daniel oraba a su Dios, que es el mismo Dios de nosotros, y que Dios los libró en eso en la época de Darío de Media, el Medo, que habla la estatua de Nabucodonosor de Darío de Media, que sustituyó al rey Nabucodonosor, y luego vendría el rey de Grecia, donde habla también la estatua. Eso ocurrió en el reino de Darío de Media. Dios le bendiga y Dios le guarde. Le habló a Diego González Oficial y el canal Cristocéntrico más para toda la